Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hemos visto en los últimos tiempos la gravedad del tema de la corrupción, la deslegitimación, el desprestigio de la democracia en tantos sitios del planeta, tantas primaveras y crisis que se han presentado en los países por cuenta de los políticos corruptos y de sus cómplices y de la corrupción en general. Colombia no se escapa. Estamos viviendo momentos muy difíciles con el tema de la corrupción, de la deslegitimación de los partidos, de los políticos, la falta de fe del ciudadano en la política. Y hemos invitado a dos personas para hablar sobre el tema, el senador Armando Benedetti, que ya todos lo conocen, por eso no hago presentación, y el profesor Francisco Mejía, que lo hemos tenido en el programa, y como el tema es tan largo y tan prolijo, pues entonces empecemos de una vez. Usted no tiene una profunda preocupación del tema de la democracia y la apatía de los jóvenes y en general del colombiano por el tema de la corrupción en la política? Mire, lo que le voy a comentar lo he venido comentando en el Congreso de la República y en diferentes foros. Chantal de Mouffe, que es una profesora de la Universidad de Westminster, ella habla de que hay una crisis actualmente en las democracias liberales de Occidente, en todas. Y son dos argumentos que se anteponen y se anulan y se escriben o se dan desde las antípodas. Una es las libertades individuales de los derechos humanos y otra es en la forma como nos elegimos o los sistemas electorales. Nosotros esta última la damos por chuleada. Todo Occidente cree que eso ya está resuelto y que nuestro compromiso es de eso. Otro día hablamos de los derechos individuales, que es un tema, y lo invito también para que... De acuerdo. Pero hablemos hoy de corrupción. Sí, pero por allá voy. En la forma que nos elegimos es donde está el problema de la corrupción, que termina reventando cualquier democracia. Lo que le quiero significar es que nosotros la forma de elegirnos, la conexión entre los elegidos y los electores, siempre le hemos dado por chuleado. No solamente aquí, en Alemania y en todos lados. Y eso hizo agua totalmente. La forma para mí de volver a recobrar qué es lo que sucede es lo del sistema electoral. Ahí es donde está la corrupción, ahí es donde está la perversión. Y en nuestro caso, en concreto, está hecho todo para que exista el clientelismo. Pero claro que el tema como nos hacemos elegir es gravísimo, pero no solamente eso, son los sistemas como de contratación pública, los sistemas de propaganda Por lo que pública. Le decía, nuestro modelo está hecho para el clientelismo. Una persona en una lista X, la U, Cambio Radical, lo que usted quiera, necesita son 50.000 votos y está compitiendo contra su mismo compañero de partido. Su principal enemigo y único enemigo son los que están dentro del partido. Y al mismo tiempo usted tiene que sacar 50.000 votos, sin importar la bandera, la patria, nada. Sí. ¿Y cómo usted hace eso? Buscando los recursos. Es nuestro sistema también que ayuda a que eso sea perverso. El comunismo hizo su propia implosión. Lo ayudó Margaret Thatcher, el presidente Reagan, el Papa Juan Pablo II, y acabó colapsando. Uno de los motivos era su ineficiencia, no darle respuesta a la ciudadanía sobre todas sus necesidades, y la corrupción también hizo un papel ahí muy importante. El capitalismo salvaje, los excesos de concentración, la corrupción, porque es que muchas veces el contratista dice, no es que yo haya corrompido al funcionario público, sino que el funcionario público me exigió y me corrompió a mí. Esta cosa es una vergüenza. Es decir, el capitalismo, la forma de contratación, la corrupción, ¿quién es más corrupto, si el funcionario público o el contratista que acepta, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, quién peca más, el que paga por la peca o el que peca por pagar? Eso es gravísimo. ¿Usted cómo lo ve como profesor, como politólogo, como analista? ¿Qué está haciendo la democracia? ¿Cómo está erosionando la corrupción la democracia? Pues no, a mí me parece muy grave lo que está pasando, porque cuando un interés particular logra cooptar el poder público, la democracia se deslegitima. Como le decía usted, ya la democracia no le ofrece a la ciudadanía, a la comunidad, unos niveles más elevados de vida, sino lo que ve la gente es que la democracia sirve para que unos pocos se enriquezcan. Y cuando eso ocurre desde la cumbre del poder, cuando el mismo presidente de la República está comprometido, que es el caso de Colombia, con el ingreso de los dineros de Odebrecht, porque ahora no nos pueden aquí venir a decir que el presidente no sabía. Usted que hizo tantas campañas políticas, Noemí, sabe que el candidato, pues obviamente siempre se entera de los recursos con que se financian sus campañas. Así que es gravísimo y me parece que eso sí puede
de terminar derrumbando la democracia. Mire, Hugo Chávez, para llegar al poder en Venezuela, no necesitó de una guerrilla, ni necesitó de una revolución armada, necesitó de unos políticos corruptos que le pusieron el electorado venezolano a sus pies. Y a mí me da mucho miedo que en Colombia se esté dando la mezcla perfecta para que el populismo tenga éxito. Uno de los temas más graves cuando se empieza a deslegitimar la democracia y abusar del capitalismo con la corrupción, por ejemplo, es la no satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, porque en Venezuela, que yo además la viví, pues era la indiferencia frente a la problemática social total y la corrupción de los partidos y de los políticos, cosa que empieza a verse aquí en materia grave. Pero usted no le da al presidente, a ver, les pregunto a los dos. El presidente de Colombia, pues no solamente con el caso de Odebrecht, porque es que eso fue lo que desde el Brasil, Estados Unidos y la Fiscalía colombiana se destapó, un caso. Estados Unidos. Y lo que sepamos lo vamos a saber por los brasileños y Estados Unidos. Pero sería muy triste eso. Pero no debe ser el único caso, porque casualmente pues no se va a dar de que el único caso sea el que destaparon. Hay que esperar. Supongamos que el presidente de la República perdió en su primera vuelta y que desesperados algunos de los suyos empezaron a buscar recursos y dicen que ya una vez elegido también desesperados, parece que para recursos también empezaron a pedir, ya elegido, plata para saldar cuentas en la campaña. ¿Usted no le da el beneficio de la duda al presidente de la República, profesor, de que lo hayan hecho a sus espaldas? Es decir, de que gente a su alrededor haya pedido en su nombre y para la campaña, adquiriendo compromisos de sobornos y apropiándose de recursos. No, a mí no me parece creíble que una empresa dedicada precisamente a los sobornos, que digamos edificó su capacidad competitiva en sobornos en toda Latinoamérica para presidentes y funcionarios públicos, hubiera entregado hasta ahora lo que se sabe en las dos campañas 2.4 millones de dólares a las campañas de Juan Manuel Santos y que el candidato no sabía. Mire, a mí me parece que si Santos realmente no supiera, ya le hubiera dicho al director de la DIAN que hiciera una revisión rigurosa de los estados financieros para verificar esas partidas, esos gastos de multinacionales que tienen que ver con la contratación pública o inclusive empresas nacionales, las donaciones, las excepciones tributarias por donaciones, eso no lo ha hecho el presidente. Y segundo, hubiera salido abiertamente, públicamente, como él dice que fue una falla administrativa, para él eso no fue un soborno, entonces debió haber dicho: todas aquellas empresas que se pudieron haber colado por esa falla administrativa, por favor deben salir a reconocer que dieron esa contribución para que eso se investigue. No lo ha dicho. Entonces lo que usted sugiere, que de pronto lo está haciendo la Fiscalía, vaya uno a ver, es el análisis de los balances de las empresas, Pero el presidente ya lo pidió. Más la DIAN. Ante el Consejo Nacional Electoral. No, pero es que el tema, si es con soborno, no es la Comisión Nacional Electoral, porque eso es administrativo electoral. No, el pero sí hay la reserva para empezar a investigar cada aporte. Claro, porque cada donación, porque normalmente el que dona tiene una exención tributaria, pero es que mirar los balances son públicos y entonces por algún lado de pronto se puede, y además la trazabilidad, seguirle la pista a las cuentas, hoy en día no es difícil. Y el Consejo Nacional Electoral lo que revisa son precisamente las cuentas de la campaña, y aquí estamos hablando es que esos dineros no entraron a las cuentas, pero sí salieron de las empresas, y eso se detecta de revisando. No solamente le pidió al balances. Consejo Nacional Electoral, sino también a la misma Fiscalía y a la misma UIAF que empezara a buscar cómo había sido la trazabilidad y cómo habían sido sus cuentas tanto el 2010 como el 2014. Pero debe precisar varios conceptos que usted ha dicho. Usted habla el tema de la corrupción, el comunismo versus capital. Fíjese que de alguna u otra forma el comercio libre, el consenso de Washington, fracasó. Inglaterra y Estados Unidos, que fueron los que inventaron el comercio libre y el consenso de Washington, Inglaterra se acaba de retirar, creo que para el 29 de agosto termina de retirarse completamente de la Unión Europea con el Brexit. No, completamente no, empieza el proceso. Bueno, pero ya votaron, ya se van de allá. El señor Trump lo que quiere es traer el capital afuera, traerlo al país, empezar a crear industria. Pero o sea, no nos es completamente eso. del tema de la corrupción, porque es que le quiero decir, es que dicen, no, que el comunismo y tal, que el capital. Eso es la prueba de que el capitalismo también hizo agua, así como cuando salieron a gritar que el capitalismo había triunfado cuando se cayó el muro de Berlín de 1989, también aquí queda claro que el capitalismo se murió cuando mandan a hacer el muro en México. Senador, el problema es que cuando cae el comunismo, hay alternativas.
el liberalismo económico, un poco la socialdemocracia, pero usted dijo algo, usted dijo una cosa muy interesante ahora. Los dos creadores salen corriendo. Usted dijo una cosa, es que son tantos temas. Sí, por eso. Pero usted dijo, lo de Colombia solamente se conocerá por los Estados Unidos y por el Brasil. La verdadera verdad. La verdadera verdad. Puede que por Odebrecht, pero pues de todas maneras la Fiscalía tiene herramientas a su alcance, sí, por la trazabilidad. Pero le pregunto, lo que molesta de la Fiscalía y de los medios es la capacidad selectiva de qué sacan y qué no sacan. Uno tiene información de que los brasileños aquí en enero dijeron muchas más cosas de las cuales no han salido. De gente muchísima más importante de la que realmente se han tocado los temas. Y aquí no han dicho absolutamente nada. Y en el Congreso que tienen la obligación de fiscalizar por qué no se hacen los debates adecuados. Yo creo que más que Robledo ha estado al tanto de eso y gracias a él nos hemos enterado una cantidad de cosas sobre Robledo. Sí, pero lo hace una cosa, en esta situación de Colombia y los debates en el Congreso deberíamos estar haciendo los debates sobre lo que pasó, ayudando a las investigaciones, porque es que de verdad en el mundo de hoy es posible. Robledo creo que ha ayudado como nadie. Pero usted está hablando de un partido distinto. El de oposición. Y de un senador. Y los otros. Ya voy. Bueno, pero él también estaba en el 2010 con el tema de la campaña de Santos, o sea, y Estados Caribán Zuluaga. O sea, pero no administraba. Ahora hablamos también de Caribán, pero no administraba. Pero déjeme terminarle su pregunta. Entonces, ha habido dos congresistas, y cuando usted me dice el Congreso, ellos también hacen parte del Congreso. Y también le puedo reconocer que ha habido la falla de la mesa directiva del Congreso de no haber propiciado. Si hubiera sido presidente del Senado, como lo fue en su momento, y ahí Robledo hizo más o menos 9 debates de control político, él ha debido auspiciar a que existiera una claridad sobre ese tema. Lo digo actualmente. ¿No será que da cierta preocupación por gratitudes, por lealtades, por todo, que se empiece a tocar? Habría que preguntarle al presidente del Senado por qué no ha auspiciado ese tipo de debates. Pero usted es el que es senador y que le puede exigir. Pero si nosotros hemos estado ahí, defendiendo obviamente algunas posiciones como la que ha hecho el doctor Felipe Mejía, pero también ha habido muchos de nosotros que ha sido crítico, y eso se muestra también. No solamente usted hace política cuando hace un debate, también cuando no vota, cuando hay silencio, hay una cantidad de formas de expresarse también en la política. Me toca, perdóneme, hacer una pausa y usted queda con el uso de la palabra, profesor. Profesor, usted está en el uso de la palabra. Noemí decía, mire, lo grave de la afirmación del senador Benedetti. Ahora porque el presidente Santos recibió sobornos, porque a mí me parece que lo que estamos es... ¿Es un soborno? Claro, ¿Está claro que es un soborno? Pues claro, senador, porque si él recibe dinero para su campaña, eso tiene una contraprestación. Y ya vimos el dragado del río Magdalena, la adición Ocaña Gamarra, es decir... Pero yo creo que vale la pena decir presunto soborno. Pero hablemos del soborno al Cholo Toledo, el presidente de Perú, eso ya van como en 20 millones de dólares. Entonces, lo que no podemos es terminar concluyendo, como hace el senador Benedetti, que por cuenta de unos presidentes corruptos el sistema capitalista ya no funciona, porque entonces estamos abocados al caos y al populismo. A mí me parece que, usted dijo que el sistema capitalista está haciendo agua, a mí me parece que lo que está haciendo agua es un sistema político corrupto sobre el cual se está edificando la democracia colombiana. A mí me parece que el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene sobre sus hombros, senador, tiene sobre sus hombros rescatar la credibilidad de la democracia colombiana, haciendo una investigación realmente exhaustiva. Bueno, pero le corresponde hacerlo. Ojalá lo haga, para que se sepa, porque lo que dice la doctora Noemí es muy cierto. Esto de Odebrecht no fue un caso aislado. Esto no puede ser coincidencialmente que la empresa que detectaron en las autoridades judiciales norteamericanas fue la única que le aportó a la campaña de Juan Manuel Santos. Aquí se tiene que saber toda la verdad y cuáles fueron las contraprestaciones de esos pagos a esas campañas. Y así se empieza a rescatar un poco el sistema. Pregunto a los pero dos. El problema no es el capitalismo. Déjame contestar una cosa, porque hay dos conceptos que además creo que los expliqué muy bien y no son míos, sino cité a la persona que trabaja y da clases en el Westminster de este tema. Yo soy el que dije primero aquí, por eso dije que lo he hecho varias veces, de que es el sistema electoral que ha hecho agua, y más el de nosotros, no por los presidentes corruptos. También lo dije cuando posesionó al presidente Santos, que nosotros no representamos absolutamente a nadie. Hoy quien tiene el poder son los jueces, los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, que quede bien claro que yo fui el que dije que el sistema electoral que estaba haciendo agua. Yo no he dicho que el capitalismo
haya hecho algo y por eso termina la corrupción. He dicho que el capitalismo se viene desmoronando porque las dos personas que hicieron, los dos países que hicieron el consenso de Washington, que fue Estados Unidos, hoy se ha vuelto más proteccionista que nadie, y porque Inglaterra, que estaba en la Comunidad Europea, cogió y se retiró mediante una votación popular. Pues, Son dos cosas totalmente sí diferentes y bien claro que no conllevan en cambio a las yo sí se lo voy a conclusiones decir que yo sí llego a esa conclusión. El sistema capitalista está en grave crisis. Solamente le sirve al 5% de la población mundial. Porque no ha sido capaz de resolver los temas elementales del ciudadano. Segundo, porque ha afectado la democracia con los abusos de la forma de elegir de manera que logra deslegitimarlo, que es muy grave. Y los sistemas de contratación. Es que lo de la parte electoral está bien, pues, los sistemas de contratación y de propaganda oficial que han vuelto, ¿sabe qué? Es que yo les voy a plantear algo, el populismo. Para mí, toda la corrupción electoral y toda la corrupción contractual ha llevado a que sean populistas básicamente todos los partidos y todos los gobiernos. Pero definamos quiénes son populistas aquí en este país. Eso es lo serio. Por ejemplo, para mí, ¿qué es ser populista? Populista es la forma como el patrón termina dirigiéndose a sus seguidores, y digo sus seguidores, en este caso los parlamentarios. Es la forma como hace política denigrando de la política, es hacer política sin estar en la política. Es una forma de populismo, no es el populismo. Pero es el que finalmente es el que usted escribía que terminó ganando. Pero el mitómano que engaña y que hace soñar a la gente con soluciones. Claro, porque ellos crean... Populismo hay de izquierda y de derecha y son muy pero malos termino con estas dos características. También al populismo le gusta crear unos enemigos externos, los cuales no existen y que siempre están creando. Son las formas de populismo. Pero yo lo tengo bien definido, lo he leído, lo he estudiado. Es el engaño, básicamente. Pero por eso, cuando usted crea un enemigo que no existe, es un engaño y que por lo tanto crea miedo para que la gente, usted la pueda arropar. Para mí los dos grandes populistas que hay hoy en este país son el presidente Uribe y el mismo Germán Vargas Lleras. Todo el día están creando una cantidad de miedo. Pero usted no está ahí hablando, perdóneme, le digo yo, Armando, con mucho respeto. Usted está siendo populista en este momento, presentándole al país dos enemigos que... No, porque además... Pero a ver, un minuto. Que hay un gran populista que se llama Álvaro Uribe y por supuesto usted eso lo dice con un interés político electoral. No, señor. Entonces usted cae en lo mismo que usted señala de populismo. Pero no estamos hablando de elecciones. Yo quiero que hablemos yo estoy creando un enemigo. Yo lo que le estoy diciendo es que los populistas crean enemigos ante la sociedad externa. Pero usted dice que yo estoy diciendo que son enemigos de la sociedad. Antes de una pausa, les propongo a los dos. Como no estamos todavía en tema electoral. No, pero me parece que el tema electoral, que es legítimo totalmente, que usted podrá decir de ellos o de otros lo que quiera, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando del populismo. Entre las características del populismo es cuando usted crea yo le podría, unos enemigos externos. Pero yo lo vi a usted muy amigo de Álvaro Uribe, como siendo amigo de él. En otro país. Y sigo siendo amigo de él. Bueno. Es que a usted se le olvida cómo es la génesis de eso, ¿no? Es Uribe el que nos dice que hay que votar por Santos y después, ¿qué es lo que lo separa? Y el proceso de paz. Y así como usted me vio siempre enemigo el proceso de paz amigo de Vargas. Fue posterior a él. Señor. Vamos a hacer una pausa. Se lo puedo decir que no. Yo era presidente del Senado cuando empieza la división. Yo fui, Noemí, necesitaríamos otro programa para saber lo que nos separa. Yo fui el que advertí al país, y está grabado, pero lo reconocen así, de que pasadas las elecciones del 2011 iban a una pelea entre ellos dos. Y yo acababa de ser presidente del Senado y estaba diciendo, repito, que en octubre, después de la elección del 2009, iban a haber una gran pelea porque ya yo lo había advertido con el tema de restitución de tierras. Los nombramientos que hubo en el gobierno de Juan Manuel Santos desde el primer día, de personas que contradecían la política, la continuidad de la política, parece que fue el arrancón, pero bueno, esos son temas que nosotros queríamos, era darle importancia al tema conceptual de la deslegitimación de la democracia por cuenta de la corrupción. Hagamos una pausa y yo creo que nos va a tocar invitar a este par de personajes para seguir con el tema que es largo, prolijo y difícil. Estábamos hablando, senador, del riesgo de con la deslegitimación de la democracia para ganar elecciones, entonces se corrompe con dinero
y se corrompe ideológicamente con populismo. ¿Usted no ve muy grave eso? Sí, claro, yo he sido el que venía anunciando, quien habló aquí las características de qué es ser populismo, porque lo he leído, lo he estudiado bastante, de cuáles son las características Pero de no ser es el populismo. riesgo de todos. Usted no ve que en el mundo, pero pues usted lo ve en Holanda, lo Sí, ve en claro. Francia, lo ve en Bueno, todas en Holanda partes. se salvaron. Pero hubo campaña Por ahora. muy populista. De acuerdo. Y en general. Y en Colombia, O sea, el riesgo de que los partidos Claro, y en todos los Colombia- políticos se vuelvan. en ¿Se Colom- puede ganar siendo Sí, muy serio? es que mire, usted me puede ayudar en esta definición que voy a hacer. En Colombia, gracias a las élites nuestras, siempre creyeron que el populismo estaba desterrado de aquí. Siempre, y usted tiene que ayudarme en esa tesis, de que usted que ha vivido bastante la política, siempre el populismo era una cosa extraña a las élites. Y el populismo llegó para quedarse. Se demostró en el Brexit, se demostró con el no, se demostró con la ganada de Trump, etcétera. El populismo llegó. Y ese es un fenómeno que nosotros nunca advertimos y creía que lo teníamos completamente. ¿El gobierno que usted defiende tanto es populista o no es populista? Yo creería que no, desde el punto de vista, el presidente nunca lo he visto dirigirse a sus dirigidos de forma como si fuera un patrón. Yo nunca he visto creando, ¿cómo se llama? Pero Enemigos externos, ilusiones Pero ¿cuál es eso? incumplibles, ¿no? Él se puso en el tema de la paz. Ha bajado la pobreza de 5 a 2 y pico millones de... Entonces, ¿le parece que Santos no es populista? ¿A usted No, le claro que parece que el gobierno de Santos es populista? Claro que me parece que es populista, Noemí, pero además me parece que ha desacreditado la democracia no solamente porque ha promovido la corrupción con los cupos indicativos a los congresistas, de los cuales me imagino el senador Benedetti será beneficiario, sino que la ha deslegitimado porque ha vulnerado la voluntad popular. Ahora el senador decía que el triunfo del no fue populismo, al contrario, el triunfo del no fue una señal de madurez política del pueblo colombiano que salió a votar contra una política pública que era la política de la falsa paz de Santos, a pesar de que había ¿Usted de qué ríos de partido dinero. es, profesor? Yo soy del Centro Democrático, Del Centro pero independientemente, en esa coalición del no hubo personas que no eran del Centro Democrático, como se ha independientes. mencionado, ¿qué Mire, pasó con Zuluaga? Porque es que me parece que se ha hablado de lo de Felipe Zuluaga dice y una los cantidad de recursos cosas. Me imagino que está en campaña. Yo no con que sabía le que estaba en pagaron la campaña. publicidad. ¿Usted cómo lo analiza? A mí me parece que hay unos señalamientos graves hacia el doctor Oscar Iván Zuluaga. Creo que él debe responder por eso. Yo lo que creo y lo que debo destacar es la actitud gallarda de Oscar Iván Zuluaga de declinar su campaña, de hacerse a un lado, mientras precisamente Muy respetable esa muy decisión, respetable. muy respetable Contrastemos esa actitud, Noemí, La con la última actitud del pregunta, presidente mientras lo Santos, vuelvo a que en invitar. vez de renunciar, se atornilló más Pero en el yo poder. quiero dejarle claro, mire, si usted ha visto todos los... Yo creí que usted iba a manejar algunos conceptos realmente de ciencia política para el tema que nos habían invitado. Todos son frases de perogrullo que han repetido por todos lados sin ningún sentido, que las repite, yo no sé, cualquier persona que no tiene nada que ver. Por Bueno, ejemplo, el estilo del doctor Benedetti es desacreditar con quien está debatiendo. Eso también es una forma de ¿cuál es? populismo, A ¿no? ver, el único que ha Esa es otra forma la de populismo. corrupción- ha desacreditado, y yo le entiendo que no ha sido A ver, una voluntad, senador, sino que no ha comprendido los conceptos que hemos manejado aquí. la corrupción está destruyendo la fe de la gente en la política Sí, claro, y claro, alterando y la gran vamos- materia grave. y la vamos a ¿Y qué pagar va a muy hacer claro. el Congreso para eso? A ver, más que hacer con el... bueno, Y decir una cosa, ustedes, en los este políticos. gobierno no ha habido cupos indicativos, eso fue la época de Pastrana, es que maneja una cantidad, yo creo que usted Bueno, maneja la Bueno, pues mermelada. ya si el senador Benedetti nos va a negar la mermelada del gobierno Santos, pues aquí sí ya estamos ante... Bueno, pero hablemos de más cuando conceptos. Uribe. A ver, Más cuando Uribe, para que usted a ver, sepa. senador, Para que usted sepa. pero usted acepta No, pero que es muy grave el daño que se le ha hecho a la democracia Claro que sí, pero con la corrupción. Claro, me preocupa más que, por ejemplo, una persona que tiene que haber sido leída, culta, no sea capaz de manejar unos conceptos. Y ¿Pero qué va a hacer usted frente a la crisis que vive Pero en vez de atacarme a mí, senador credibilidad? Benedetti, Sí, estoy atacando, con A ver, ¿qué va a esas hacer preguntas usted, que le hacen a senador? Mauro ¿Qué va a Benedetti. hacer usted como senador A ver, frente a esta crisis de fe en A la ver, política? Todo esto que le estoy diciendo no lo acabo. Yo en mayo del año pasado hice un debate muy serio y muy importante sobre el tema, y de aquí es donde saco todos esos conceptos que he venido manejando hoy, sobre el tema de qué es lo que debemos hacer con nuestro sistema electoral, que, repito, no se complementa con el tema de las libertades individuales, repito, se anulan entre ellas. Por eso le repito, desde mayo del año pasado, yo vengo trabajando con la MOE, con los holandeses, con FESCOL, etcétera, qué es lo que podríamos hacer en nuestro sistema electoral. Y ahí hay unas bases, creo que la van a presentar, desafortunadamente no puedo estar este miércoles, van a presentar la misión electoral, unos temas que se... Y contra que se la pueden hacer corrupción, aparte. senador. Ahí está, es que le repito, la Pero clave es que está la en la corrupción forma. es para el sistema electoral, bueno, pero porque también si alguien que para la tiene que contratación. le voy a explicar, porque si alguien que tiene que sacar 50.000 votos y no tiene de dónde más, pues se tiene que gastar una cantidad de plata, no importándole absolutamente nada, buscando ese tipo de votos. Entonces, ahí está la clave. Mire, Pero que le falta tengo malas que noticias. Muy ¿cuál? seguramente no vamos a poder hacer realmente una
Lo vuelvo a invitar para que hablemos de esos temas. Lo vuelvo a invitar. No, el senador Benedetti le echa toda la culpa a un sistema. Pero aquí también hay que hablar de nombres y apellidos. Entonces, Juan Manuel Santos, que recibió dinero en sus campañas, todos los senadores, la mayoría de la unidad nacional que se han elegido con la mermelada, Ñoño Elías, que está ahora también involucrado en este escándalo de Odebrecht. Bueno, tantos que hay, Noemí, y yo creo que el problema no solamente está en el sistema electoral, sí hay que hacer una reforma política, pero hay que pedirle a la justicia que opere. No puede ser que nosotros estemos enterándonos de este escándalo por la justicia de Estados Unidos. Bueno. Colombia vive se nos acabó el tiempo, nos vamos a volver a invitar, pero lo grave de todo este tema es que la democracia está gravemente herida por la corrupción y por el populismo. El sistema electoral y contractual está herido por la corrupción y la polarización del país. Y el tema electoral que se nos avecina impide que miremos con profundidad y buscando las soluciones adecuadas para lo grave de esta temática. Vamos a volver a invitar para hablar sobre estos temas y pongámosle fe a la justicia, porque esto, para recuperar la gente, la fe en los políticos, tiene que dar resultados y mostrar mucha gente tras las rejas y pagando las consecuencias de todo lo que estamos viendo que está ocurriendo.